Buenas noches, mis queridos antipeje. Fíjense que estaba leyendo un artículo de Raimundo Riva Palacio que a lo mejor nos puede dar una idea de lo que pasó en el cerebrito de Andrés Manuel López Obrador, ahora que mencionó y declaró que el país se encuentra en bancarrota. Y es que, vamos a ser realistas, la cabeza de Andrés Manuel López Obrador siempre ha operado con una visión táctica de mediano plazo, que responde a intereses personales y funciona como un mecanismo de reacción para protegerse. Así lo hizo cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, donde mientras públicamente descartaba tener ambiciones políticas mayores, construía su candidatura presidencial. En 3 campañas electorales habló sistemáticamente de la mafia del poder para crear condiciones a su protesta postelectoral, sabiendo que podría perder las elecciones. En este caso, en estas terceras elecciones, no las perdió, desgraciadamente. Entonces, el domingo pasado repitió la receta en Tepic y el martes la reiteró. México está en crisis y en bancarrota. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las razones de que en un principio dijera que Peña le dejaba un gobierno en mejores condiciones y una economía sana y después contradecirse a sí mismo? Nadie lo sabe. Una conjetura razonable es que ya sabe que el dinero que creía estaba escondido en el presupuesto, pues simplemente no existe ni nunca existió. La realidad alcanzó a López Obrador en este como en muchos otros temas. Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Ingresos, lo anticipó días antes y le dijo que ni mediante la reorientación del presupuesto o recortes a gastos de operación y administración se podrán cumplir a plenitud los programas sociales con los que López Obrador quería iniciar su administración. Se equivocó Andrés Manuel en sus cálculos o sus prejuicios comunes en su cabeza lo empujaron por un sendero falso. Entendiendo la personalidad de López Obrador, esto seguramente lo ha de haber puesto furibundo, le ha de haber calentado la cabeza. López Obrador nunca admite sus equivocaciones y reto a cualquier pejelover, Solovino, Chairo, etcétera, a que me pueda poner un video o algún artículo, alguna entrevista que haya dado Andrés Manuel en el que haya admitido alguna equivocación. Y lo reto porque no existe tal cosa. Busca en terceros siempre la justificación de sus errores y de sus omisiones. Está atrapado entre la necesidad de mantener la política económica sobre la misma base de los gobiernos neoliberales que fustiga y también el déficit fiscal cero y control de gastos, sin gastar más de lo que ingresa, sin incurrir en el endeudamiento. Por lo que dice públicamente, entiende hoy que no puede hacer otra cosa para mantener la estabilidad y construir a partir de lo que le deje el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero si regresa el voluntarismo social que lo llevó a ganar las elecciones y opta por acciones populares y populistas, es decir, si regresa el demagogo de Andrés Manuel, cumplirá con la profecía de autorrealizable. Las crisis económicas de los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo estarán a la vuelta de la esquina. Cuando asuma la presidencia el 1 de diciembre, llegará con una curva de aprendizaje. Sabrá que sus arranques tienen costo. Haber hablado de bancarrota nacional provocó que importantes inversionistas que estaban programando citas con el equipo de transición las congelaran inmediatamente ante la incertidumbre que provocaron sus palabras, en un arranque impulsado por la frustración, el enojo y la ira. Perdió la oportunidad de amarrar inyecciones millonarias para el arranque de su administración. La bolsa de dinero en el presupuesto que pensaba él que era un botín para los gobiernos corruptos, pues simplemente no existía. Su equipo revisó todas las cifras que le entregó la Secretaría de Hacienda y descubrieron con incredulidad que los recursos disponibles para el gobierno son bastante limitados. En los desvíos de dinero, gastos superfluos y mala administración, que creía que era lo que provocaba que las cosas en México no funcionaran como debían, también estaba totalmente equivocado.
La combinación de prejuicios con ignorancia, porque Andrés Manuel es un hombre muy ignorante, cobró su cuota en el equipo del presidente electo. El ejemplo es Octavio Romero Oropesa, a quien le dará la dirección de Pemex. Es el mejor incondicional de López Obrador. Dijo que querían elevar la producción de petróleo hasta 600,000 barriles diarios para el próximo año. Le explicaron que eso era imposible porque la falta de inversión en Pemex, el desvío de dinero debido al sindicato, los robos del sindicato, de los líderes sindicales, dijo, todo eso que hace que Pemex pierda dinero, pues hacía irrealizable, literalmente, alcanzar esa meta. Entonces, dijo el equipo de López Obrador, inyecten 175,000 millones de pesos a Pemex para sus inversiones. Pues entonces le recordaron a López Obrador que el modelo fiscal de la empresa de Pemex hacía que el dinero se le entregue directamente a Hacienda. Si quieren cambiarlo, cambien la ley, o cada peso para Pemex hay que quitarlo a las finanzas públicas y a ver cómo mantienen el funcionamiento del gobierno. Entonces pidió Romero Oropesa que hay que licitar en diciembre para una refinería en Dos Bocas, Tabasco, un deseo del presidente electo. Le dicen, imposible, ¿cómo licitar lo que no saben qué licitar? Las licitaciones no son de generación espontánea. Le explicaron al futuro director de Pemex que si se apuraba a preparar la licitación, podría salir hasta otoño del 2019. ¿Cómo es posible? Si en la India, que tomaron como ejemplo, construyeron una en 3 años. Estaban muy mal informados, tanto Andrés Manuel como su equipo. Los estudios técnicos duraron 6 años antes de la licitación en la India y pasaron otros 7 años para que finalmente pudiera operar esta refinería. Es decir, 13 años después de comenzar el proceso. ¿Qué se imaginaba Andrés Manuel? ¿Por qué creía que ni Calderón ni Peña Nieto habían hecho las refinerías que tanto pregona? Gobernar es más complejo de lo que se suponía, mucho más complejo, por lo menos, de lo que suponía Andrés Manuel. Pero el coraje de López Obrador con la realidad le debe de enseñar que va a tener costos adicionales si no se serena, si no mantiene la cabeza fría. A los mercados no les gusta lo que están viendo en él y lo que están viendo en su equipo. Para un hombre que solo ve hacia adentro, pensar en un mundo globalizado debe ser muy, muy complicado. Pero su equipo, que entiende de ello y es razonable, lo está conduciendo por el lado que debe de ir. No puede tomar decisiones irresponsables en materia económica y financiera, porque el futuro de su gobierno y el de México dependen de temas como la calificación de la deuda atada a la disciplina fiscal. No queremos acabar como Argentina, con inflaciones arriba del 35% y ni decir de las devaluaciones que ahorita ya están por 42, 43 pesos por dólar. Muchos pueden no entenderlo, pero él empieza a comprender, esperemos en Dios. Cambiar el nuevo aeropuerto de Texcoco a cualquier otro lado repercutirá en la confianza de los acreedores y en los inversionistas. Cometer locuras en Pemex pensando que beneficiará a la mayoría también puede traer repercusiones y graves. La calificación de Pemex está en un punto muy bajo. Es decir, está entre lo positivo y lo negativo. Y cualquier alteración podría quitarle los puntos positivos que tiene. Si eso sucede, las consecuencias negativas comenzarán por el inevitable contagio a las finanzas públicas y las crisis empezarían de inmediato. Por supuesto que no lo quiere López Obrador, no quiere quedar como uno de los peores presidentes en la historia. Entonces, que tenga ahora a sus exabruptos, sus enojos y que no los tenga cuando ya esté de presidente, porque entonces sí, mexicanos nos llevó la tostada. Me gustó mucho este artículo de opinión porque creo que habla de lo que pudo haber sucedido dentro de la cabecita de López Obrador
y creo que está muy cerca de lo que pudo haber sucedido para que el señor diera semejantes declaraciones. Como siempre, buenas noches. Ya saben que me encanta leer sus comentarios. Siempre les pido que dejen sus comentarios. Cuídense mucho y hasta mañana.